A lot of people are disappointed in the Justice Department, including me. Thank you, everybody. Thank you. El presidente Trump, antes de partir de la Casa Blanca hacia su gira asiática, manifestando su decepción con el Departamento de Justicia, que dice no está enfocado en lo que debe estar. Dice, Rusia es una farsa. Dice, la investigación debe estar sobre Hillary Clinton y su campaña. Bienvenidos a esta edición de Choque de Opiniones, otra semana bastante movida. Comencemos con algunos de los hechos más destacados para la presidencia de Donald Trump. El lunes, y luego de conocerse el atentado en Nueva York que cobró la vida de 8 personas, 5 de ellos argentinos, 2 estadounidenses y una belga, el presidente Trump insistió en que era necesario acabar con el programa de diversidad de visas porque dice es un peligro. Hay que destacar, los informes preliminares indican que Saipov, el sospechoso de este atentado, se radicalizó después de estar en Estados Unidos. Llegó en 2010. Es un programa por el que ingresan unas 50,000 personas por año. También se conocieron esta semana los primeros acusados en la investigación del investigador especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones y si hubo o no colaboración entre la campaña de Trump y funcionarios de ese gobierno. Paul Manafort y Rick Gates, funcionarios de la campaña, fueron acusados con 12 cargos y se declararon no culpables, quedaron bajo arresto domiciliario y con fianza de 10 millones y 5 millones, mientras que George Papadopoulos, un asesor en política exterior, que luego funcionarios de la campaña dijeron solo servía el café, se declaró culpable de mentirle al FBI. Pero esta semana también los republicanos presentaron su proyecto de reforma de impuestos en el Congreso. Una reforma que el presidente espera le sea presentada para la Navidad, dice, para tener la posibilidad de cambiar el sistema de impuestos en Estados Unidos. Y el jueves se conoció, antes de que el presidente partiera hacia su gira asiática, un libro escrito por Donna Brazile, quien fue la directora del Partido Demócrata en medio de la campaña presidencial, en el que aseguró que la campaña de Hillary Clinton se tomó el partido a cambio de financiar su funcionamiento y que eso habría llevado a que Bernie Sanders no tuviera una oportunidad de competir por la candidatura. El presidente Trump dice que ese es el verdadero escándalo de colusión y de corrupción y que eso es lo que deben estar investigando las autoridades, no las presuntas relaciones de funcionarios de su campaña con Rusia. De lo que vamos a hablar, voy a presentar a nuestros invitados para esta hora. Me acompañan en nuestros estudios en Washington Rocío Vélez, es abogada y estratega republicana. Dan Restrepo, estratega demócrata, también abogado. Muri Jensen es analista independiente y periodista. Y en Miami está James Gagel, es abogado de inmigración y estratega republicano. Bienvenidos los cuatro. Iba a comenzar diciendo que esta había sido una semana como una montaña rusa, pero eso puede ser sacado de contexto. Entonces, más bien hablamos, Rocío, ¿cómo ha sido esta semana para la presidencia de Trump? Comienza con las acusaciones en contra de quien fue su gerente de campaña, de alguien que participó de manera directa como Rick Gates en la toma de posesión, un funcionario asesor que se declara culpable de mentirle al FBI y revelaciones durante toda la semana que, por ejemplo, hubo más interés de funcionarios de campaña en tener contacto con Rusia. ¿Cómo defines esta semana y luego el escándalo de los demócratas del que Dan hablará en instantes? Bueno, definitivamente fue una semana y ha sido siempre una semana interesante para nosotros desde que estamos aquí cubriendo lo que hace el presidente o lo que está haciendo esta administración. Pero me surge, primero que pienso que lo de Paul Manafort y ya por fin dándole como un giro a la investigación y lo que habíamos anunciado, pues sigue el curso legal de lo que nosotros esperamos del Departamento de Justicia y obviamente del investigador especial en este caso. Así que fueron buenos resultados de una forma y también se siente un precedente para hablar en términos legales para futuras ocasiones, que no se les ocurra aquí a los demócratas y republicanos intervención de otra parte o de otros países y no así, no voy a decir que todo esto va a llevar a unas investigaciones masivas en la administración y a la Casa Blanca, porque estaríamos especulando, pero lo que sí pienso fue que por lo menos sentó una pauta
importante para dar tranquilidad al pueblo norteamericano de que se están siguiendo los canales, y yo creo que eso fue positivo. Dan, el escándalo de la investigación de Rusia, tenemos el atentado terrorista, pero tenemos también esta denuncia de Donna Brazile sobre los manejos internos del partido, que es una entidad privada, pero que para muchos revela parte del manejo político de Hillary Clinton. Mira, había tensiones dentro del Partido Demócrata, todo el mundo lo sabía. La estructura del Partido Demócrata estaba mucho más a favor de Hillary Clinton que Bernie Sanders durante toda la campaña de las primarias, de la interna demócrata del año pasado. Eso no es noticia. Francamente, lo específico tampoco es noticia porque se reportó en el momento en que se pactó entre las entonces candidatas Clinton y los partidos de los estados. Un revuelo un poco complicado. Había reportes en el New York Times y otros periódicos sobre el asunto en ese momento. Más que nada, creo que Donna Brazile está vendiendo libros en este momento. Esto sale a la noticia y lo alienta obviamente el presidente Trump y sus seguidores porque no quieren hablar de una semana pésima, una buena semana institucional para los Estados Unidos, una semana pésima para el presidente de los Estados Unidos, que empieza con la detención de el mando de su campaña presidencial, casi sin precedente en nuestro sistema. Entonces, lo están tratando de impulsar los cuentos, de enfocarnos en Hillary Clinton, que es noticia del pasado, para distraer de lo que fue una pésima semana para Donald Trump y su entorno más cercano en relación a esta investigación de los lazos con Rusia. Y Moni, ¿no sorprende los demócratas atacando a los demócratas? En este caso, Donna Brazile, ¿alguna cuenta pendiente tendrá para soltar eso en este momento? Pero ¿cómo ves esta semana en la presidencia de Donald Trump? Fue una semana que cierra de manera emblemática un año después de las elecciones y creo que fue una sucesión de escándalos uno detrás del otro, que cada uno se superaba. Lo que pasa es que la noticia del libro de Donna Brazile no pudo llegar en mejor momento para Donald Trump. Llegó y tuvo un doble beneficio. El primero fue que evidentemente creó una distracción por lo menos de 24 horas sobre todos los escándalos que mencionaste, y lo segundo es que dividió la oposición. No hay nada más efectivo en la estrategia política que tener la oposición dividida. Hay un partido demócrata que ya de por sí está bastante debilitado, que encima de todo tenga una fragmentación por lo menos cosmética entre sus dos principales cabezas, es algo que es un regalito. James, en Miami, ¿cómo ves la semana para el presidente Trump y la semana para la política en Estados Unidos? Bueno, primero comenzando con la acusación contra Paul Manafort. El mandato del fiscal especial es investigar vínculos entre los que trabajan para la campaña de Trump y el país que se llama Rusia. Esta acusación que tenemos aquí de 31 hojas y 12 cargos no tiene absolutamente nada que ver con Rusia ni la campaña de Trump. Tiene que ver con las actividades privadas, la vida privada de este señor Manafort, comenzando en 2005, mayormente llegando a 2015. Si habían tomado 10% de la molestia en ir cazando a la gente vinculada con Trump, con Hillary Clinton, ella hubiera estado encarcelada desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, 4 de los cargos aquí tienen que ver con la falta de registrarse como agente que está representando un gobierno en el extranjero. De los 4 millones de personas procesadas por el gobierno federal desde 1966, se ha acusado 7 personas de este delito y han tenido éxito solamente en 3 casos, los otros 4 casos desestimados. Entonces es muy raro acusar a una persona de un delito tan menor como es esto. La política del Departamento de Justicia es hacer a la gente inscribirse y registrarse en forma retroactiva para que haya transparencia. 4 de los cargos criminales contra esta persona tienen que ver con esto y ningún cargo tiene que ver con el presidente Trump ni la campaña de Trump. Bueno, de eso vamos a hablar en instantes, sobre los cargos, sobre lo que dice el proceso, sobre George Papadopoulos, algo que tomó por sorpresa aún a los más acérrimos seguidores de este proceso. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos, estamos en Choque de Opiniones desde Washington. Paul Manafort con su abogado Kevin Downing, cuando se presentaba el jueves, fue obligado a regresar
a los tribunales para hablar con la jueza sobre su futuro. Él está bajo arresto domiciliario y, como destacaba James, 12 cargos presentados en su contra, aunque James, cuando uno lee los documentos, dice que muchos de los delitos por los que le acusan ocurrieron aún hasta 2017, no se limitaron a 2015. Además, entre los delitos está el lavado de millones de dólares, el usar propiedades para lavar dinero, el comprar propiedades en efectivo, una serie de delitos que, como abogado, la pregunta que te hago es, ¿no ocurre muchas veces que los fiscales acusan a una persona de delitos serios para presionarlos a que terminen hablando, testificando y contando lo que saben? Porque en este caso mencionabas lo de no registrarse como agente. Y sí, tienes razón, si una persona corrige su formulario, ese problema se va. El problema aquí es que, según los documentos, Manafort le dieron la oportunidad de corregirlo y mintió en esa oportunidad de corregir. Entonces ahí es de donde vienen los cargos. Esto es una medida de los fiscales para que Manafort testifique y cuente lo que sabe, si es que sabe algo. Sí, esa es una medida clásica de los fiscales de acusar a una persona de tal y cual delito para presionarlo en cuanto a otros asuntos que le interesen a la fiscalía. En este caso sería la supuesta colaboración o colusión entre la campaña de Trump y Rusia. Colusión con Rusia no es un delito. Esa es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que se ha nombrado un fiscal general sin tener ningún delito a la vista. No hay ni un delito al horizonte. Solamente tiene que ver con investigar la campaña de Trump y vínculo con Rusia, el cual no es nada malo y tampoco es cierto. No se ha encontrado ninguna prueba al respecto. Lo que yo veo aquí es cuando Trump se enteró de que esta persona que trabajó 4 meses con la campaña de Trump, cuando Trump se enteró de sus vínculos turbios con otros países, lo despidió. Él lo tenía trabajando en la campaña para controlar la cuenta de los delegados durante la nominación. No lo tenía trabajando en la campaña para otro propósito. En los 4 meses Trump se enteró de que esta persona básicamente es parte de la cloaca de lo que es Washington, D.C. y lo despidió. Pero le voy a dar la palabra a Dan, pero James, el presidente dijo que se iba a rodear de los mejores funcionarios, y en este caso Paul Manafort fue el gerente de la campaña del presidente Trump y se le considera una figura clave para que Trump hubiera ganado la candidatura. Sí, y la segunda persona, el Rick Gates, que fue alguien que salió con Manafort cuando salieron de la campaña después de esos 4 meses, pero volvió al escenario como parte de los que organizaron la toma de posesión de Trump y siguió con contactos estrechos en la Casa Blanca durante este año, durante el 2017. Entonces, hasta que los abogados le dijeron al presidente que no podía seguir con estos contactos. Entonces, los que quieren, es obvio que quieren distanciar a Paul Manafort como alguien marginal cuando fue el gerente de la campaña, quieren ignorar que Gates existía cuando era alguien que estaba presente en la Casa Blanca este mismo año. Entonces ya están buscando distancia que francamente no van a encontrar esa distancia. Porque no existe. Esta era gente del entorno cercano de Donald Trump en momentos claves de la campaña y vamos a ver lo que saben y lo que saca Bob Mueller de ellos en este proceso judicial. Un proceso del que muchos no tienen claro. Ahora, la colusión, como dice James, no es un delito, pero la investigación avanza y yo recuerdo otro investigador especial que recibió su autoridad bajo una forma distinta, bajo una autoridad diferente, que fue Kenneth Starr, que comenzó investigando un tema de finca raíz y terminó presentando cargos de impugnación contra el presidente por el escándalo de Mónica Lewinsky. Acá sabemos por dónde empieza Mueller, no sabemos por dónde termina. Y eso es lo que estaba tratando de decir cuando estaba empezando, que esto sienta precedente y no necesariamente donde todos quieren terminar, que por eso es tan importante en los procesos investigativos. Tú quieres una cacería de brujas, tú quieres coger al presidente y sacarlo y, ¿verdad?, hacer el impeachment y todo. Pero aquí lo que se va a descubrir también son muchas cosas que tienen que ver con la forma en que se proyecta aquí siempre la política y donde todo el mundo usa las influencias, ya sean de afuera o de adentro. Y una cosa que quería atar ahorita, lo que pasó con Donna Brazile, es más allá en el Partido Demócrata, hay muchas oportunidades, y yo lo he hablado en tu programa anteriormente, para hacer una limpieza, no solamente en el Partido Republicano, el Partido Demócrata tiene sus circunstancias.
ahora los del campamento, ¿verdad?, de Sanders se sienten en una circunstancia validados de alguna forma u otra, porque todo esto se había sospechado durante la primaria y luego sale a la luz. O sea que cuando queremos hacer un show mediático también de decir que esto de Rusia es una preocupación porque pudieron haber interferencias, pues hay una interferencia de un proceso eleccionario en términos de unas primarias. No así en el Partido Republicano, donde hubo 16 personas, ¿verdad?, que estaban corriendo, y aunque no nos gusta quién fue el que terminó siendo electo en algunas posiciones, sí podemos decir que es un proceso orgánico. En este otro estamos hablando de algo muy serio donde termina la semana. No hemos podido ni digerirlo porque salió desde ayer para hoy. Obviamente lo de Manafort, pues todo el mundo lo quiere tocar, pero yo sí pienso van a salir cosas positivas de la investigación de Rusia y van a salir cosas muy positivas de lo que ha pasado en el DNC. Dan quería responder. Mira, un poco, la comparación es un poco particular. Aquí tenemos supuestamente que un gobierno externo hostil a los intereses de los Estados Unidos interfirió en una elección presidencial de los Estados Unidos. Eso, si ocurrió, hubiera sido la cosa más grave que ha ocurrido a la democracia moderna estadounidense en nuestra historia. Comparar a eso con una pelea interna de uno de los partidos, por favor, eso no es una comparación, no son la misma cosa, ni son de la misma categoría. Yo no podría decir que es una situación de no compararlo, porque si tú tienes algo donde tú puedes presentar y disuadir a unas personas para que sigan votando y eliminarme a otro que podría haber sido el candidato que estuviese contra Donald Trump, yo creo que eso es una circunstancia donde hay un conflicto. Pero no se está diciendo que eso fue lo que ocurrió, ni eso es lo que dice Donald Brazil. Donald Brazil dice que la campaña de Clinton y los partidos en ciertos estados entraron en acuerdos de recaudar dinero conjuntamente, que es totalmente legal. Bernie Sanders hizo lo mismo. Sí, en el financiamiento de la campaña, que no terminó de beneficiar a los estados. Pero lo que dice Donna Brazil es que fue una forma de la campaña Clinton de controlar el partido, de lavar fondos para su misma campaña, y que los partidos estatales recibieron una cifra mínima de lo que recaudaron. Es decir, ¿esto es una distracción, Muni, o es un problema para los demócratas el que la figura más influyente del partido controle el partido? Aquí estamos rodeados de abogados, Juan Carlos, pero yo sí creo que los abogados y todos deben tener en cuenta que estos son dos procesos diferentes. Sí. Uno es un proceso de una, digamos, infracción de tráfico, y el otro es un proceso de un robo, y estoy haciendo la comparación metafóricamente. El tema es que se deben tratar como dos procesos separados, ambos graves, cada uno en su diferente escala. Lo que están haciendo ambos partidos es cada uno aprovechándose del escándalo ajeno para tomar réditos políticos, porque políticamente, jurídicamente puede o no ser delito la colusión, pero estoy de acuerdo con Dan en que es una situación enormemente crítica, muy preocupante, sobre todo en este país que ha sido un poco el estandarte mundial de la democracia, que debe tratarse como tal. James, tal vez la pregunta es si el Departamento de Justicia tiene entre sus funciones investigar lo que pasa en una organización privada como el Partido Demócrata o el FBI, como para que el presidente Trump diga que está decepcionado nuevamente del departamento que ejerce que imparte la justicia en Estados Unidos. ¿Ese mensaje del presidente es político? Porque como abogado, esta es una tarea que le competiría al Departamento de Justicia, dirimir una disputa interna entre miembros de un partido político. Sí. Hablando de interferencia, vamos a recordar cómo llegamos a este punto. Llegamos a este punto cuando Hillary Clinton pagó $9 millones para armar un expediente falso. Mentira. Junto con Rusia. James, eso y entregó ese expediente al director de FBI. No, James, esa es una mentira total. Primero, la cifra no es $9 millones. La empresa, la firma de abogados que trabajaba para la campaña. Aquí está. 35 hojas y $9 millones para colaborar con Rusia y interferir en la elección americana y acusar a Trump y nombrar un fiscal especial, investigar Trump basado en hechos falsos armados por el Partido Demócrata. La razón por la cual tenemos un fiscal es que el presidente Trump... ¿De qué estamos hablando de interferencia? ¿Quién interfirió en la elección? Hillary Clinton. Al director del FBI porque no le gustaba la investigación. Eso es lo que empezó la investigación de Bob Mueller, y eso sí podría ser un delito. Entonces, si quieres un delito, empecemos al principio, que es el presidente Trump haciendo
Y lo dijo públicamente, cambió de historia porque fabricaron una razón por la cual echar a Jim Comey como director del FBI, pero al día siguiente, porque el presidente Trump no puede aguantarnos ser la mitad, la parte del foco de cada conversación, dijo, no le eché porque trató mal a Hillary Clinton, interesantemente, le eché porque esta investigación me estaba molestando. Eso podría ser obstrucción de justicia por parte de un presidente de los Estados Unidos, el último presidente de los Estados Unidos que se encontró en esa misma situación, dimitió la oficina de la presidencia de los Estados Unidos, Richard Nixon. Bueno, no hemos hablado Si todavía. los demócratas nunca llegan a tener un mensaje al pueblo, si solamente se obsesionan con ese tema tan ridículo que no tiene ningún fundamento, va a morir como partido. Mira, lo bueno, James, es que yo no soy candidato para el Partido Demócrata. Entonces hay otra gente trabajando en ese tema. Vamos a seguir la conversación. Necesitan otro mensaje. Tengo que ir a la pausa porque estamos ya en la mitad del programa y no hemos hablado de George Papadopoulos. Entonces, vamos a la pausa, ya regresamos con más. Estamos en Choque de Opiniones desde Washington. Este joven se llama George Papadopoulos. Fue asesor en política exterior de la campaña del presidente Trump, aunque, según funcionarios de la campaña, lo que hacía era servir el café. Acá vemos una reunión que el presidente Trump publicó a través de Instagram, y ahí vemos al presidente Trump, a Jeff Sessions, entonces senador y quien manejaba el tema de la política de seguridad nacional, y Papadopoulos estuvo en la reunión. J.D. Gordon, quien está al lado y fue funcionario del Pentágono, ha confirmado que en esa reunión hablaron de lo que expresó Papadopoulos fue tener los contactos para poder coordinar una reunión del entonces candidato con funcionarios rusos. Se habría hablado hasta de Putin. Esto, según la campaña, no ocurrió, pero otras fuentes dicen que sí. El tema, Muni, de Papadopoulos, que nadie sabía, nadie esperaba, nadie anticipaba. Acá no estamos hablando de alguien que esté acusado de algo, es alguien que se declaró culpable de mentir cuando le preguntaron sobre sus conversaciones sobre el tema de Rusia en la campaña. No solo se da el tema de Papadopoulos, Sam Clovis, quien había sido designado como el principal científico del Departamento de Agricultura, a pesar de ser periodista y no científico, retiró su candidatura, aunque seguirá en el Departamento de Agricultura, porque Papadopoulos lo mencionó como uno de sus contactos. Otro funcionario de la campaña testificó esta semana que le dijo a Jeff Sessions que iba para Rusia. El tema de Rusia sigue apareciendo y sigue teniendo un impacto en la presidencia de Donald Trump. Eso nunca se va a desaparecer. Realmente desde la campaña surgió el tema y durante todo el año ha sido el asunto, la piedra en el zapato de Donald Trump. Y creo que este asunto de la semana que tanto nos sorprendió, que es que apareciera un personaje que ni servía el café ni era tampoco el principal asesor de Donald Trump, sino que estaba en algún lugar intermedio, surgiera dentro de una investigación donde nadie realmente lo tenía en la lista y terminó siendo más grave o terminará muy seguramente siendo más grave que los otros dos imputaciones. Lo que yo creo es que en este momento tenemos una foto y no tenemos el resto de la película y que esto apenas empieza y muy pronto vamos a saber si Papadopoulos está acogiéndose a la justicia por alguna razón, si esta confesión es parte de una investigación más amplia y cuáles son los alcances y a quién va a alcanzar. Pero tenemos, Rocío, Papadopoulos ya se declaró culpable, el FBI sabía que estaba mintiendo y se sabe que estuvo colaborando con la justicia desde su arresto en julio hasta que le formulan cargos en octubre. Papadopoulos es una figura menor, Papadopoulos es una figura central, ¿Rusia es una versión política o Rusia es algo serio? Mira, es algo serio y pienso que una persona de menor escala, aunque sea una corporación, un whistleblower, todo ese tipo de personas tienen figuras importantes y si es cierto, obviamente, que con toda la prueba que hayan tenido sobre él, él mismo admite, ¿verdad? Y dice, bueno, aquí hay un cierto grado de culpabilidad, yo mejor, y obviamente siguiendo el consejo de un buen abogado, le dijo, coopera, porque tú eres en todo el trasfondo que hay, tú eres lo más bajo que hay y a ti te podrían ensangrentar con todo lo que está sucediendo. No así Paul Manafort, que es una figura que obviamente ha escondido muchísimo dinero y donde hay una serie de situaciones, pero yo creo que como decía James también, hay una situación privada. La parte de Papadopoulos sí a mí me preocuparía desde el punto de vista de la Casa Blanca, porque cuando tú no tienes nada que arriesgar y a la misma vez eres una persona empezando en tu carrera, tú dices, yo no me voy a embarrar, o sea, y obviamente no te voy a salvar el pellejo a ti.
Y en eso, en la parte verdad de investigación, creo que fue clave. Mueller, la verdad es que es una persona que es admirable de cualquiera. Tú le puedes preguntar a los republicanos, a demócratas, a quien sea, y es una persona minuciosa. Todo este tiempo nosotros, ¿y qué pasa? Porque no acaban de salir con algo. Y es que él estaba, y obviamente seguido con muchos asesores, diciendo, no, yo hasta que no tenga una pieza clave de alguien que sea esa persona que por lo menos me dé una información, que yo creo que fueron los intercambios de correos electrónicos, todas las cosas que ya el FBI había, verdad, recaudado, pero no creo, y yo sé que esto va a ser, y como dice Moni, verdad, es una piedra en el zapato, va a continuar siendo punto de tensión para todos nosotros, pero no estoy tan convencida, no sé por qué, bajo lo que estoy sintiendo, que vaya a ser wow, esta es la caja de Pandora, lo que estábamos buscando, pero va a sentar precedente para futuras campañas. Siempre ha habido intervención, no necesariamente de otros países, pero siempre ha habido intervención en la fase política y esto deja un buen sentido. James, el tema de Papadopoulos da una semana en la que Papadopoulos se declara culpable y reconoce que hizo gestiones con un presunto profesor que fue identificado como un académico que vive en Londres, que le había presentado a una mujer que dijo ser la sobrina de Putin, que luego se supo no era. Sam Clovis, contábamos, asesor del presidente, quien está en el Departamento de Agricultura, renunció a la postulación a científico del Departamento de Agricultura. Carter Page, quien también fue un funcionario de menor nivel de la campaña, pero fue funcionario, testificó ante la Cámara de Representantes que le dijo a Jeff Sessions que viajaba a Rusia, y los colegas de Sessions en el Senado ahora dicen que cometió perjurio porque Sessions les dijo en más de una oportunidad que no tuvo conocimiento ni que le informaron sobre algún tipo de contacto con Rusia. Entonces, este tema no desaparece para la campaña. Dices, no ha probado nada, pero hay mucho ruido. Sí, él está identificado como una persona de menor rango en la campaña, un voluntario, tenía 29 años en este momento, y como siempre digo a mis clientes en el campo de inmigración, no miente a la autoridad americana, esto puede ser un delito, no miente al gringo, se enoja, ¿no? Es serio. Se veía en particular. Entonces, el delito que cometió tiene que ver con los siguientes hechos. ¿Usted conoció el profesor en Inglaterra que te ofreció información que tenían en su poder los rusos antes que comenzaste a trabajar para la campaña o después que comenzaste a trabajar con la campaña? Él insistía que fue antes y resulta que fue después. Ese es un delito. Él mintió a la autoridad en cuanto a la cronología de los eventos. ¿Qué significa esta persona? ¿Qué información llegó a su poder? No tenemos ninguna información, no creo que llegó a nada. Pero James, mentir a la autoridad... Si uno empieza a unir puntos, Papadopoulos dice que ese profesor le dijo, al principio lo ignoró y cuando supo que estaba con la campaña, le dijo que podían tener miles de correos comprometedores sobre Hillary Clinton. Él transmite esa información a la campaña y luego el entonces candidato Trump en un discurso dice: Rusia, si me están escuchando, revelen los correos que tienen sobre Hillary Clinton. Aunque no haya ocurrido nada, da la impresión de que sí, y como abogado sabes que muchas veces es lo que se puede probar, así no exista la evidencia. Sí. Lo que obviamente no llegó a concretar nada, o sea, si él hubiera recibido propiedad hurtada, robada, esto hubiera sido delito, pero no sabemos más del caso en cuanto en qué consistía su conducta por lo general. No, precisamente no sabemos. Papadopoulos abre muchas más incógnitas que cierra. Y lo interesante aquí, y lo que tiene que ser preocupante para los que están en el foco de esta investigación, es que pasó varios meses cooperando con la investigación sin que nadie lo supiera. Y eso quizás tuvo conversaciones interesantes con gente, personajes interesantes durante esa temporada. Entonces, Papadopoulos abre una incógnita gigantesca porque sí empieza a armar en los expedientes una conexión a Rusia y a los esfuerzos rusos de tratar de ayudar a la campaña de Donald Trump. Todavía no sabemos si dijeron que sí o que no. Eso es lo que está investigando Bob Mueller, y gracias a Dios tenemos un fiscal muy profesional, muy respetado, tenemos las instituciones necesarias para hacer esto y están trabajando como ahora bien sabemos que están trabajando. Uno, la campaña puede negar a Papadopoulos y decir era el que servía los cafés. A Carter Page pueden decir era alguien de menor nivel. Pero Jared Kushner, el yerno del presidente,
tuvo que entregar evidencia, documentos esta semana a la investigación de Mueller, que quiere saber el papel que él pudo haber jugado en la decisión de despedir al entonces director del FBI. Este no es un tema del que la presidencia de Trump ni sus allegados se van a poder distanciar fácilmente. Ahí es distinto, y ahí es porque ya hay un vínculo, ¿verdad?, en términos de que tú tienes a tus yernos trabajando en la Casa Blanca, y siempre pensamos, y cuando lo hemos hablado anteriormente, cuando tú estás rodeado porque tú piensas que tú confías en estas personas y me van a proteger, no necesariamente, porque luego pueden dejar muchas huellas y muchas manchas. En el caso de Papadopoulos, si Mueller hace todo este tipo de conjeturas es porque no lo va a lanzar si no tiene algún tipo de correo electrónico o algo que esté atando a que sí, se habló con el profesor me dijo, y hubo ese intercambio. En la fase de Jared Kushner es distinto porque si hay evidencia, y no le ha entregado, aunque yo creo que le ha cooperado de la mejor forma que puede, pero si hay evidencia de que hubo algo luego, post campaña y post lo que está hablando Papadopoulos, entonces es atar cabos. Y eso sí, y no te extrañe, por eso es que este viaje a Asia y todo ese tipo de cosas, que yo creo que también lo hacía Obama y lo han hecho muchos presidentes, me tengo que lanzar fuera de aquí, yo no quiero estar, y obviamente puedo estar tuiteando y voy a lanzar. Alguna bombita va a lanzar más tardecito, pero en este momento yo pienso que sí, lo de Jared va a presentar otro tipo de cosas que como siempre, no contestan bien, siempre asesorado por un abogado, dicen algo que es escueto, y si lo pueden atar a la parte de Papadopoulos, entonces sí, pues tienes algo, aunque es una infracción, como decía ella ahorita, sí es algo que pueden usar políticamente los demócratas en las congresionales. Yo no creo que vaya a ser muchísimo más para hacer un impeachment, un residenciamiento, pero sí para las congresionales. Moni, nos acercamos al primer año de la elección, no de la presidencia de Donald Trump, y algo que es claro le molesta al mandatario es que se ponga en duda la legitimidad de su victoria. Estamos todavía hablando de Rusia, estamos todavía hablando de esta investigación, apenas comienza, muchos abogados consideran que está en la fase inicial el proceso de Mueller. El presidente Trump, esta estrategia de seguir culpando a Hillary Clinton, alguien que perdió la elección y que no es presidente y anticipamos nunca lo será, ¿le va a funcionar? Le está funcionando parcialmente porque realmente Hillary Clinton no se ayuda, y lo que salió en el libro de Donna Brazil no le favorece para nada ni a ella ni al partido. Pero casi que uno dice, afortunadamente estamos hablando de Rusia para no hablar de todas las promesas de campaña adicionales que no está cumpliendo Donald Trump. Ni ha pasado proyecto de infraestructura, ni construyó el muro afortunadamente, ni tiene muchos éxitos en política exterior, tampoco le está repuntando la economía, y tiene una agenda más marcada por las renuncias y la cantidad de cargos vacantes que hay en su administración, y por la mala gerencia que ha ejecutado el supuesto gerente del sector privado, que no pudo llevar su talento al sector público, que casi que es mejor que haya distraído la atención con algo de lo cual por lo menos se puede defender como una conspiración, y no de verdad que le hagan una rendición de cuentas de sus logros. Pero entonces viene el problema en que se obstruye la agenda, en que si se quiere hablar de impuestos esta semana, se habló de impuestos, pero el énfasis mayor es Rusia y ahora Clinton, pero no se habla de la tarea que tiene pendiente el Congreso. Y tenemos una situación con lo de la reforma de salud, el healthcare, que hoy, ¿verdad?, hasta el diciembre 15 empiezan unas circunstancias, muchas de las primas subiendo porque van a estrangular a muchos de la clase media. No se está hablando de eso, no se habla de la reforma contributiva y cómo le vamos a bajar, y obviamente en el punto del Partido Republicano sí conviene a las corporaciones, pero cómo va a afectar eventualmente a la clase media también, porque eso son situaciones que vas a poner por 5 años, pero cómo eso luego lo cambia, van a poder pasar esto inmediatamente. O sea, son tantas incógnitas y nos seguimos distrayendo con los tweets y si no con la investigación de Rusia. Yo entiendo que es un punto importante, pero dejemos que corra el curso de Mueller. Para ir a la pausa, en este momento si uno escucha a los legisladores de estados como Nueva York, como Nueva Jersey, como California, aún los mismos republicanos no tienen los votos porque las propuestas que están haciendo dentro del proyecto terminarán perjudicando a muchos en la clase media. Sí, mira, esto es parte del problema de tratar de hacer cosas solamente con una agenda muy republicana, con un partido republicano también muy dividido, y en particular en la Cámara de Representantes, donde tienen poco margen de error político. Es parte de la razón por la cual se han estancado, se estancaron con lo de salud, se han estancado con el presupuesto y poner dinero para que el gobierno funcione más allá del 8 de diciembre de este año. Y ahora con el problema de impuestos, están tratando de hacer cosas de manera muy partidista, pero sin partido, con 2 partidos republicanos particularmente en la Cámara de Representantes, y esa fricción y la incapacidad de manejar eso
va a seguir siendo un peso grande sobre el presidente Trump, que no tiene la capacidad de gerencia política casi ninguna. Bueno, tengo que ir a la pausa, ya te doy la palabra, tranquilo, ¿no? Ya te doy la palabra. La pausa. Prometo que comienzo el siguiente segmento con Muni Jensen. No tenía ninguna intención de agredirla. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Y lo prometido, Muni. Por un momento, Dani, no me aguanté las ganas de intervenir, es que me parecía que estabas describiendo la estrategia legislativa del gobierno de Barack Obama, que era tratar de pasar por el Congreso una agenda con mayorías en su primer mandato, estrictamente partidista, no lograr los consensos y terminaron con una agenda completamente represada donde muchos de las promesas de campaña no se ejecutaron. Sí, no, salvaron la economía, frenaron la caída económica que existía con votos demócratas, porque tenía un partido unificado. La diferencia, y estoy de acuerdo, en el primer mandato del presidente Obama se enfocó en hacer cosas con votos demócratas, pero tenía un partido que funcionaba como partido. Los republicanos no tienen un partido que funciona como partido en este momento en el Congreso. Ahora, quiero traer a James a la conversación. James, en medio de esta semana hablábamos de muchos eventos, ocurrió el atentado terrorista en Nueva York y el presidente ha puesto como prioridad poner fin al programa de diversidad de visas, la lotería de visas. Se reunió esta semana el jueves con senadores como Grassley, como Cotton, como Tillis, y quedaron en que ese programa se tiene que acabar. También quedaron en que este año no van a incluir la extensión o un posible programa de acción diferida de DACA o deportación diferida. Dicen de ninguna manera. Y la pregunta es, la reforma de impuestos la tienen diseñada para pasarla solo con votos republicanos, pero el ómnibus de funcionamiento del gobierno, para eso necesitan votos demócratas. Si DACA no está ahí, si retiran a DACA y dicen que no estará de ninguna manera, ¿se va a cerrar entonces el gobierno? Ajá. Sí, hay varias propuestas importantes como de la DACA, pero yo creo que DACA tiene el apoyo de varios demócratas. Hay conservadores, hay personas muy a la derecha que no están de acuerdo con eso, pero Trump ha dicho, bien dicho, yo soy abogado de inmigración y estoy de acuerdo. Hay menores de edad que han llegado aquí a los 2 meses de edad, que no tienen absolutamente nada que ver, no saben prácticamente ubicar el país de donde vienen, no tienen vínculo con ese país, no es la culpa de ese menor de edad. Trump quiere una solución constitucional. Obama lo hizo por un decreto supremo, pero básicamente la forma es a través del poder legislativo de reformar esto y de regularizar la situación. Pero habían quedado, James, en que lo hacían este año, que quedaba incluido este año para beneficiarlos. Si se deja para el año entrante, probablemente se van a vencer esos permisos, no llegará a tiempo. Eso es correcto, y yo lo que pienso es que a lo mejor lo están usando como leverage, ¿verdad? También los republicanos para decir, no, bueno, yo los retiré de la mesa, pero entonces si tú no me das a mí todas las partidas que yo quiero de la reforma fiscal y no votas, pues entonces no te doy DACA. Y yo creo que eso es parte de lo que usualmente hacen para no cerrar el gobierno. Y entonces un día antes vamos a tener todo este, back and forth, pero bueno. No, de acuerdo, que creo que bien puede ser táctica de negociación. También tenemos que acordarnos que Donald Trump le encanta quedar bien con quien está sentado. Entonces aquí tenía un grupo muy conservador de republicanos que no quieren ver a DACA. Y les dijo, no vamos a hacer DACA. Se sienta con Chuck Schumer y Nancy Pelosi y dice, por supuesto que vamos a hacer DACA. Entonces, vamos a ver qué ocurre el 7-8 de diciembre, cuando estamos al punto de cierre del gobierno, cuando realmente se negocia qué va a formar parte de ese paquete o no. Creo que los demócratas van a insistir muchísimo en que DACA sí esté como parte de esa solución para el año fiscal, porque van a apalancar eso todo lo posible, porque sí, necesitan votos demócratas y ellos pueden dar esos votos o no dar esos votos en el momento de la verdad. Hay una victoria para los demócratas lograr eso, DACA, y tener ese pulseo para las congresionales. O sea, todo esto es pensando hacia un año. Moni, y es interesante cuando Nancy Pelosi y Chuck Schumer llegaron a un acuerdo con el presidente de manera sorpresiva y pasó por encima de su gobierno, celebraron muchos y dijeron, ya aquí los demócratas tienen el poder, pero esta semana luego del atentado, el primer blanco de los ataques del presidente fue Chuck Schumer, a quien le atribuyó la lotería de visas y dijo, este es un programa demócrata. Es la presidencia de Trump que tiene una dinámica diferente, pero ¿qué tan clave es para Trump poder tener algo ese año? La reforma de impuestos que necesita no solo él, que necesita Paul Ryan, que necesita Mitch McConnell, que necesita el mundo republicano. Es indispensable y yo creo que es casi lo más
lo menos imposible que tiene sobre la mesa. O sea que con algo de maniobra y con un poco de ayuda de su propio partido en el Congreso y con algún tipo de guiño bipartidista como los ha tenido en el pasado, podría llegarlo a pasar. También tengamos un poco de perspectiva. Esto pasa siempre. Esto no es un fenómeno del gobierno de Donald Trump. El forcejeo en el Congreso, el forcejeo entre partidos es parte de la danza legislativa en este país y en muchos. Pero tienes razón tú, porque ya necesita una sola victoria, aunque sea, pásame la reforma contributiva, fiscales, y vamos, por ahí DACA para la parte de los demócratas y sería un win-win for all. Pero James, ¿ves esa posibilidad de que se dé todo al mismo tiempo, de que se apruebe la reforma de impuestos, que está todavía en una parte inicial, aunque la quieren llevar a comisión la semana entrante, al pleno la otra? Pero ¿ves tiempo en estos menos de 25 días legislativos? ¿Habrá tiempo para que el presidente pueda cumplir su promesa y para Navidad tener un proyecto de ley? Yo no lo veo como regalo para la Navidad, yo veo como que ese es nuestro dinero en primer lugar, que el gobierno está mal usando, me pertenece ese dinero. Y yo creo que sí va a cumplir esto, porque el programa en sí es muy difícil para los demócratas oponer lo que está proponiendo. Muchos congresistas tienen muchas personas viviendo en sus respectivos distritos que van a beneficiarse muchísimo por el proyecto tributario que está sobre la mesa. Vamos a reducir las categorías de 7 a 4, vamos a simplificar todo el código. Mucha gente va a poder declarar sus impuestos en una tarjeta postal. Estamos doblando, duplicando el monto que se puede deducir. Las personas que ganan hasta $24,000 al año pagan 0 en impuestos. Se reduce la tasa corporativa de impuestos de 35 a 20%. Esta va a ser un cohete para la economía. Ya estamos viendo la bolsa batear récords. Y uno de los puntos más importantes es que tenemos entre 2 y 3 trillones de dólares que están estacionados fuera del país, que las empresas no quieren repatriar porque hay un impuesto de 35% sobre este dinero. Esta propuesta reduce la tasa a 12%. Entonces vamos a ver entrando trillones de dólares a los Estados Unidos. La gente pobre ya no va a estar pagando tantos impuestos como antes, y las empresas van a poder contratar más personal pagando 20% en vez de 35% como James, tasa cooperativa. Te tienes que lanzar al Congreso, porque ya estás convenciendo a nuestros televidentes sobre esta reforma fiscal. Eso sí, que se anticipa aumentará el déficit en 1,5 trillones en inglés. Vamos a la pausa, regresamos con las conclusiones de nuestros invitados. Bueno, entramos en nuestro segmento final, vamos con las conclusiones de nuestros invitados. Voy a comenzar con Rocío Vélez, es abogada y estratega republicana. Bueno, si podemos contar con algo es que llevamos 8 o 9 meses de puro entretenimiento y yo espero poder terminar el año pasando la pieza de reforma de impuestos. Me gustaría ver por lo menos un poquitito de conclusión también a lo del programa de DACA y darle un alivio. Yo creo que sería una muy buena forma de los dos partidos trabajar en algo, porque si no venimos de lo mismo donde estábamos hace un año, hace 2 años, y lo mismo que estábamos denunciando siempre de la poca movilización de parte de los congresistas, de que no pasa nada en Washington, y veo que no ha cambiado nada y frustra, no importa si tú eres demócrata, republicano, independiente, lo que tú seas. Así que me encantaría ver un poco de verdad, de un happy medium para todos. Dan Restrepo, estratega demócrata. Mira, nos viene, el cierre del año va a ser muy interesante. Tenemos un presidente con muy bajos, casi históricamente bajos niveles de aprobación, un Congreso con niveles de aprobación aún más bajos que el presidente de los Estados Unidos en este momento, viendo si pueden lograr alguna gerencia política para lograr algo en estas últimas semanas, más allá de continuar tener fondos para el gobierno. Eso es lo más mínimo que se puede esperar de un gobierno. Y vamos a ver si Donald Trump, el gran negociador, el gran empresario que llegó a cambiar a Washington, logra hacer algo que empieza a destancar el país y el proceso político. Yo tengo mis dudas, pero lo vamos a ver en las próximas semanas. Vamos a Miami con James Gagel, también es abogado, es estratega republicano.
Bueno, apartándonos por un momento de los duendes que salieron del bosque ruso y malograron la elección americana, vamos a hablar un momento de la realidad. Hoy día vimos los números de empleo. Hemos añadido 261,000 trabajos a la economía este mes. Este mes también salió la tasa de desempleo, 4.1%, el más bajo desde 2005. Estamos bateando récord en la bolsa todos los días. Vamos a tener una reforma tributaria que va a impulsar inmensamente la economía americana. Ninguno de esos temas quiere hablar los medios de comunicación porque esos son muy buenos para el señor presidente Donald Trump. James Gagel desde Miami y ahora Moni Jensen es periodista, es analista independiente y nos da sus conclusiones. Yo tengo una duda como ciudadana y es esta interferencia de Rusia en los Estados Unidos. ¿Por qué ocurrió y por qué el país que supuestamente tiene el aparato de contrainteligencia más sofisticado del mundo permitió que en este momento y durante casi todo este año estuviéramos hablando de la infiltración rusa en todas las esferas del gobierno y del sector privado? Con respecto a Trump, cierra un año muy triste y muy triste para los americanos, por muy entretenido que haya sido desde el punto de vista mediático. Y es 30% de aprobación, el 81% de los americanos de un partido desaprueba del otro. Hay un odio y una polarización enorme en lo político. Si bien el país está muy bien, venía muy bien desde antes, en un repunte importante, hay preocupación sobre la desigualdad, los pobres no se les resuelven los problemas, hay un ambiente enorme de pesimismo que ojalá en el segundo año de Trump, que ya Bloomberg está prediciendo que va a ser peor, no se agrave la situación para los americanos de a pie. Y hay algo que llama la atención, Moni, antes de despedirnos, y es que aunque mucha gente tiene la percepción de que las cosas van mal, a ellos personalmente les va bien, pero hay una percepción generalizada de que el camino no es el adecuado. Llegamos hacia el final de esta entrega de Choque de Opiniones. Quiero agradecer a nuestros invitados, Rocío Vélez, Dan Restrepo, Moni Jensen y James Gagel, y a ustedes, por supuesto, en sus hogares, por permitirnos entrar en esta edición de Choque de Opiniones. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de Choque de Opiniones de CNN Washington les agradezco su compañía. Nos vemos el próximo domingo, 8 de la noche, ya sin el horario de verano en los Estados Unidos, en una nueva edición de Choque de Opiniones desde Washington. Hasta luego.